En aquella cruz yo debí estar crucificado. Estuvo un hombre inocente en mi lugar. Él, siendo rico, prefirió despojarse y entregar su vida por mí y por ti. Los romanos le obligaron a cargar mi cruz tan pesada. Llevó mi cruz sobre sus hombros como un criminal. Siendo humillado, lo despreciaron, lo insultaron, lo escupieron, lo castigaron y torturaron. De pronto le lastimaron poniendo una corona de espinas. Fue bañado en sangre irreconocible. Llevando mi cruz, tropezó y se volvió a levantar. Llevando tu cruz, tropezó y se volvió a levantar. Me pregunto, ¿dónde estabas tú en ese momento? ¿Dónde estaba yo? Yo creo que estábamos en su corazón. Y cuando estaba crucificado, otros decían, que baje de esa cruz y se salve. Yo me pregunto, si Jesús hubiera bajado de esa cruz, estaríamos condenados sin esperanza ni salvación. Ahora entiendo. Si Él no bajó de esa cruz, pudiendo hacerlo, fue por amor a ti y a mí. Murió al tercer día, resucitó entre los muertos. Y por su muerte en la cruz hay salvación para todos. Y esa salvación no se compra, sino que esa salvación nos la regala Él, aquel hombre que dio su vida, el único hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pida al Espíritu Santo que Jesucristo venga a su corazón, para que usted pueda conocer a Jesucristo y sea salvo. Aleluya. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios me los bendiga. Queridos amigos, una vez más aquí. Dios me los bendiga en este hermoso día. Que le estén pasando bien y la paz permanezca en sus hogares. Dios me los bendiga. Vamos a orar. En esta hora el tema es, hablemos de la cruz. Eso es el tema que el Espíritu Santo me dio una noche. Estaba semidormida. Y eso fue lo que vino a mi mente. Gloria a Dios, y vamos a hablar sobre ese tema. Oremos. Señor Dios eterno, Padre celestial, sea usted dando la sabiduría, la inteligencia, conocimiento de tu palabra, Señor, en este momento, antes de empezar a hablar sobre la cruz. El tema, el cual, Señor, usted nos ayudará. Sea usted, Señor Padre bendito, dando palabra, dando sabiduría, entendimiento a cada uno de nosotros. Aquellos que vayan a escuchar esta grabación también sean enseñados, sean abiertos sus mentes, Padre Santo. Sea usted primeramente enseñándome, Dios de los ejércitos. Padre Santo, ilumina nuestra mente con la luz, Padre Santo, de tu verdad. Aleluya. Tu palabra dice, aquel que le haga falta sabiduría, pídala al Padre. Así sea, Dios eterno, Padre Santísimo. Queremos saber, queremos aprender más de ti y quede perenne en nuestro corazón y no sea olvidado ni robado por el enemigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo, en esta hora. Amén, amén, amén. Muy bien, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, amigos. Gloria a Dios. Dios nos dice que nos ama y que está dispuesto a perdonar nuestros pecados si venimos hacia la cruz. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros,
es poder de Dios. Quiero hablar de la cruz, no de una cruz que cuelga en la pared o de un collar, porque hemos visto en algún momento que algunas personas llevan la cruz, sea en el cuello, sea en el bolsillo, sea en el himnario, en anillos, en automóviles. Me estoy refiriendo a la cruz. Y muchos tienen a la cruz como un amuleto. Pero la cruz va más allá. La cruz es ir al arrepentimiento, es algo espiritual. Hay un camino de arrepentimiento. Eso es el camino hacia la cruz. Porque recibimos nuestra libertad adquirida por la redención de la cruz. Vamos a ver, para algunos la cruz expresa el gran amor, porque es en esa cruz lo cual Cristo sufrió por nuestros pecados. Él llevó nuestras cargas para su propósito. Fue a morir a esa cruz. Jesús al morir en aquella cruz, Jesús venció a la muerte, rescatándonos a cada uno de nosotros de la condenación a la que nosotros íbamos. Y fuimos redimidos. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 3. Allí lo crucificaron en una cruz de madero. Él cargó la cruz. En la actualidad, ese acto que realizó Jesucristo al cargar aquella cruz manifiesta que Él llevó todas nuestras dolencias y todos nuestros pecados. Porque los pecados nos impedían reconciliarnos con el Padre. Aleluya. La crucifixión era la más terrible en aquellos tiempos. Era una forma de morir muy humillante. Solo los criminales morían de esa forma. Pero vemos en la palabra de Dios que Jesucristo no hizo nada, no tenía algún motivo, alguien, para que Él llegase a ser crucificado. Pero Jesucristo fue a la cruz por causa tuya y mía. Él no había hecho ningún pecado, nada malo. Cuando Jesucristo estuvo crucificado en aquella cruz, hubieron voces que le dijeron que Él descendiese y que se librase de esa cruz. Pero si Él hubiese bajado, hermanos, hermanas, de aquella cruz, ni usted ni yo tendríamos el perdón de nuestros pecados. Veamos, en ese siglo la cruz significaba una cosa que era la muerte, por la forma más dolorosa y humillante que un hombre podría pasarle. Jesús, si no bajó de esa cruz, fue por amor y obediencia. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios, capítulo 2, el hombre natural no percibe las cosas que vienen de Dios, porque el hombre natural busca las cosas naturales, pero las cosas de Dios son cosas espirituales. Si queremos entender las cosas espirituales que van más allá de las cosas naturales, tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Vemos de esta forma que Jesucristo vino a romper ese impedimento que nos impedía poder llegar al Padre y obtener reconciliación con Él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz expresa para otras personas que es una maldición, porque Jesucristo fue crucificado y la palabra de Dios dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesucristo fue clavado allí en esa cruz, pero Él era y es justo. En otras ocasiones hay personas que la cruz representa la victoria,
que después que Jesucristo murió en aquella cruz, llevando nuestros pecados y nuestras dolencias, Él al tercer día resucitó, venciendo la muerte de la cruz. Vamos a ver la cruz, ¿qué figura tiene o qué forma? Formada por dos líneas rectas, como el signo de la multiplicación o el de la suma. ¿Cuál es el signo de la cruz? En la cristiandad, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ya que según sus creencias, según la origen de la cruz, vamos a ver en esta hora, según la historia, la cruz aparece siglo antes de la era cristiana en Egipto. Era considerado como amuleto. Era conocida de los persas, griegos, cartagineses, egipcios e indios. La cruz, para otros, significa tortura. Pero en estos tiempos, cada uno lleva su cruz. Tomar la cruz y seguir al Salvador significa continuar con fe en la senda del Señor y no ceder a los hábitos mundanos. Cuando Jesucristo estuvo crucificado en esa cruz, Él pudiendo bajar, prefirió aquella cruz. Bíblicamente la cruz no es un amuleto. La cruz es un instrumento de tortura y muerte. Escrito está en la Biblia, lo cual dice en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Vamos a ver que Jesús y los apóstoles no llevaban ninguna cruz sobre su cuello o algún amuleto que sea cruz. Nunca se arrodillaron ante una cruz. En aquel tiempo los romanos eran quienes les obligaban a los criminales a llevar a cada uno su propia cruz, que era un instrumento de ejecución o de tortura. Mientras iban ellos hacia el monte de la calavera, en aquel monte iban a ser ellos crucificados. Esto significa estar dispuesto a morir. Para seguir a Jesucristo, esto se llama morir a sí mismo. Tal vez estés pensando que es algo muy difícil, algo que no lo vas a poder lograr, ir hacia esa cruz y morir a los deseos y placeres que son del mundo. Pero la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si le pedimos ayuda a nuestro Dios, Él nos va a ayudar, porque la muerte de Jesucristo no fue en vano. Él murió por ti y por mí. Pregunta, ¿hay alguna esperanza para ti o para mí? Gloria a Dios. Vamos a ver. Por medio de esa cruz, Jesús salva a la humanidad. Por medio de la reconciliación. Sea alcohólico, sea drogadito, sea prisionero, prostituta, asesino, homosexuales, hay esperanza. Todos nosotros tenemos la esperanza de ser salvos por medio de Cristo Jesús. Es necesario que nosotros nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe a Jesucristo, para que nosotros lleguemos a ser salvos y por medio del Hijo lleguemos al Padre. Aleluya. Hay esperanza, hermanos, mientras hay vida, mientras Él nos da la oportunidad de estar en este mundo. Podemos buscarlo. No esperemos que sea demasiado tarde. Aleluya. Así que hemos visto que la cruz es quien expresa una reconciliación. Caminar hacia la cruz es ir muriendo a nuestros deseos y placeres que son del mundo. Gloria a Dios, hasta poder llegar a esa cruz. Ahí tendremos reconciliación y usted y yo vamos a percibir las cosas espirituales. Aleluya. En pocas palabras significa morir a mí mismo, con los deseos y placeres de este mundo, con un arrepentimiento genuino.
No se olvide, la palabra de Dios dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Aleluya.